Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Errores que Marcan, un espacio donde comparto con expertos y especialistas en distintas áreas sobre esos errores que han cometido o que han detectado en un proceso de diseño, desarrollo, mejora, gestión, transformación de un modelo de negocio personal o de marketing propio. Es un espacio que ya llegamos al episodio 45. Si quieres ver cualquiera de las entrevistas que he hecho anteriormente, porque de verdad que hasta ahora me he sentido muy feliz por la calidad de este espacio y por la calidad de las conversaciones y de los invitados que he tenido hasta ahora, puedes hurgar en mi canal YouTube y conseguir esas entrevistas que seguro te dejarán muchos aprendizajes y conocimientos y lo mejor, herramientas para ir a la acción y cometer los menos desaciertos posibles. Una pregunta, a ti que estás ahí viendo este video, esta entrevista. ¿Cuántas veces te has sentido que no eres merecedor de ese logro que has obtenido recientemente? ¿Cuántas veces has considerado que no eres tan bueno como dicen las personas que eres? ¿O cuánto consideras o cuántas veces has considerado que no estás preparado o preparada para ese desafío? Yo creo que tú en alguna oportunidad debes haberlo sentido, o más de una oportunidad. Yo, por ejemplo, lo he sentido muchas veces. Yo creo que acá el tema está en, bueno, qué tan seguido lo siento y qué impacto tiene en mi vida. Este sentimiento me frena, este sentimiento me moviliza. Y seguramente has escuchado hablar del síndrome del impostor, del síndrome de la impostora. Hoy, incluso antes de esta entrevista, yo decía, no puedo creer que yo esté hablando con mi invitada, porque es una mujer que dedica su tiempo a crear contenido. Y esa es una de las primeras preguntas que le tengo que hacer hoy. ¿Cómo hace para crear tanto contenido? Mi invitada se conecta desde España, es Neus Arqués. Neus, ¿cómo estás? Hola, muy Un bien, gusto. Gabriel, encantada. Yo encantadísimo. Les comento de Neus. Neus es escritora, analista y conferencista. Yo pensaba que tenía 4 libros escritos cuando le dije, Neus, vamos a conversar en Errores que Marcan. Y resulta que me quedé corto, porque tiene 14 libros escritos. De esos 14 libros habla de la visibilidad de las mujeres, del marketing editorial y de la marca personal, que fue por el tema que conecté con ella, pero quedé maravillado de ver todos esos aportes que ha escrito y que además, no solo con eso, tiene 14 libros y tiene cualquier cantidad de recursos disponibles en su web, que se las dejo en la caja de descripciones, para que puedan consultar y leerlas. Neus, te tengo una pregunta que te la tengo que hacer obligado. ¿Cómo hacer realmente? ¿Cómo hacer para producir tanto contenido? Mira, yo creo que yo tengo una estrategia que yo le llamo la estrategia del retal, ¿no? O sea, nadie tiene 3 horas para escribir, pero todo el mundo tiene retales de tiempo, ¿no? Pedacitos. Ok, Entonces, yo he aprendido a escribir en unidades de 15 minutos. Y todo el mundo tiene 15 minutos. Bueno, hay una técnica, ¿no? O sea, tienes que organizarte, pero una vez estás organizado, los 15 minutos dan mucho de sí. ok. Wow. ¿Y estos 15 minutos son diarios o son varios 15 minutos al día? Cuéntanos un poco más. Claro, bueno, yo escribo muchísimo, yo escribo desde que me levanto hasta que me acuesto, no publico todo lo que escribo, o sea, yo entiendo el mundo escribiendo, entonces es la manera que tengo de estar en el mundo, de organizarme y de compartir conocimiento, ¿no? A veces escribo para mí, otras veces escribo para los lectores, otras veces escribo ficción, depende. Entonces, tengo una estructura mental que me permite sostener eso, ¿no? Y desde Ok. luego lo que sobre todo tengo yo creo que es la disciplina, ¿no? O sea, yo le digo a la gente, yo escribo los domingos. Ah, no, los domingos es festivo. Bueno, depende, ¿no? Depende si es festivo o no es Mm, festivo. mm. Ya es parte de hacerlo de la dinámica de nuestro día a día, ¿no? De alguna forma, incorporarlo en esa dinámica. Exacto. Bien, bien. Neus, el tema que nos reúne hoy es errores que nos hacen ser víctimas de el síndrome del impostor. Y básicamente venimos a hablar de esto porque tienes tu último libro que se llama Impostoras y Estupendas. Bien,
¿qué es el síndrome de la impostora? Antes de hablar de los errores que nos hacen caer en ser víctima recurrente o caer en un bucle de este síndrome. Mira, el síndrome de la impostora, y yo lo utilizo deliberadamente en femenino, es Sí, un síndrome que se tipifica en los años 70 en la Universidad de Savannah, en Georgia, porque el rector encarga a dos psicólogas que estudien a las mujeres, a las académicas y las estudiantes más brillantes, con los mejores expedientes, y averigüen qué tienen en común. Porque lo que quería el rector era una política de fomento del talento femenino. Entonces se ok, ponen a estudiar todo, ¿no? Empiezan a estudiar orígenes, renta media, situación sociofamiliar, etcétera. Y resulta que lo que tienen en común estas mujeres con expedientes brillantes es que creen que no merecen estar donde están. mm, Entonces, las psicólogas dicen, bueno, aquí hay un fenómeno, ¿no? Entonces, y lo llaman el fenómeno de la impostora, ¿no? Esas mujeres sienten que no merecen estar donde están. Más tarde amplían el estudio, incluyen también a los hombres. Pero ok, como inicialmente se circunscribía a las mujeres, yo prefiero emplear síndrome de la impostora y creo que estaría muy bien que Gabriel dijera, tengo el síndrome de la impostora, así en femenino, y que ok, todo esto estuviera normalizado, ¿no? ok. Entonces vamos a corregir el nombre de este episodio. Es más, voy a tomarme el tiempo aquí para Ok, corregirlo. muy bien. Ok, entonces, señores, este episodio es el número 45 y vamos a hablar de los errores que nos hacen víctimas del síndrome de la impostora. Gracias. En consonancia con lo que decía Neus hace algunos instantes. Neus, este síndrome de la impostora lo sentimos todos realmente. Yo decía cuando estaba en la introducción que yo lo he sentido en algún momento, no de manera recurrente, no en forma de bucle, pero sí lo he sentido. ¿Esto es natural? Bueno, yo también, yo creo que también lo he sentido y lo siento de ¿Mm? forma, como tú dices, recurrente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el contexto donde estás, ¿no? Por ejemplo, si eres el primero en hacer algo o estás en una situación en minoría, ¿no? Acabas pensando, uy, esto no es muy normal, ¿no? Si lo que yo hago fuera normal, aquí habría mucha más gente como yo y estoy solo. Por lo tanto, debe ser, ¿no? Que lo que yo hago no tiene mérito o que lo que yo hago no es reconocido aquí. Entonces, esa situación de estar en minoría nos puede llevar a sentirlo, ¿no? Sería una de las causas del síndrome. Ok. Y cuando no estamos, cuando no somos los únicos, sino es que son muchos hablando, podría ser entonces al revés, ¿no? Es que, bueno, hay muchos hablando sobre esto, hay gente que se inició primero que yo, este lo dice mejor. ¿Puede pasar eso entonces también en esa situación? Claro, porque tenemos como una especie de obsesión por compararnos, ¿no? Con los demás, como si el punto de vista de cada quien no fuera suficiente, ¿no? Yo pienso que cada persona es suficiente en sí misma. Y yo imagino que con el uso masivo de las redes sociales y donde en muchas plataformas está lo idílico, la felicidad, el optimismo, entonces también hay esa comparación continua que tendemos a hacer con otros. Y al final no sabemos qué hay detrás de esa imagen y percepción esa imagen que dejan los demás en las redes sociales, ¿no? Claro, ¿no? Porque las redes sociales en realidad son vidas editadas, ¿no? O sea, uno muestra una parte de la vida que ha decidido mostrar, pero quizá no muestra otra parte que también debe ser interesante, pero que cree que no luce. Ahora, ya que dice, las redes sociales son vidas editadas, me gustaría ahondar un poco en eso y después nos vamos en los errores. ¿Tú consideras que eso le quita autenticidad o lo genuino a la marca personal? Porque esa es una posición que muchas personas toman, una posición crítica que muchas personas toman con respecto a la marca personal. Que mira, así, tú eres perfecto, tú eres el que sabe todo en redes sociales. Tú estás feliz siempre, tú eres exitoso, pero resulta que no es así. Entonces siempre hay como esa crítica ante esa exposición que tienen las personas en el mundo digital. ¿Y qué consideras tú realmente? Las redes sociales tergiversan la marca personal, la potencian. ¿Cómo ves esto? Bueno, eso nos podríamos pasar aquí 3 días hablando, ¿no? Yo creo que lo importante es entender que la marca personal es personal. O sea, lo importante, ¿no? De la expresión marca personal para mí es el adjetivo personal. Y ese adjetivo personal
se despliega en muchos formatos, no solo en las redes sociales, ¿no? Hay personas con marcas personales muy potentes que no tienen abierto ningún perfil. O sea, aquí lo que es importante para mí es separar el formato del concepto. O sea, tú puedes tener una marca personal súper potente y manejarte con una cuenta de Gmail. Mm. Buenísimo. Y además que, complementándote, la marca personal no es solamente digital, sino que hoy vivimos un mundo entre que converge lo digital y lo analógico, y en ese mundo nosotros debemos socializar, debemos mostrarnos, debemos eh, vivir y tener en cuenta que Exacto, las redes sociales son una arista más de tantos espacios donde debemos estar. exacto. Buenísimo. Entonces, vamos a entrar de una vez en esos errores que cometemos de manera frecuente y que nos hacen ser víctima del síndrome de la impostora. ¿Cuál tú consideras que es el primer error? Bueno, el primer error es utilizar la expresión todo el mundo. ¿Qué va a pensar de mí? Todo el mundo. Mm, Todo el mundo va a creer que me he equivocado o todo el mundo va a ver que esto no salió bien, ¿vale? Yo creo que todo el mundo no existe. Es decir, cuando ujú. decimos todo el mundo, en realidad normalmente pensamos en una expareja, nuestra madre y algún compañero de oficina, ¿no? Y esas personas que por alguna razón tienen mucho peso, ¿no? Les llamamos todo el mundo. Pero la gente no se despierta por la mañana pensando, voy a ver cómo puedo criticar a Gabriel o cómo puedo criticar a Neus, ¿no? Y si lo hicieran, tampoco se pasarían el día, o sea, sería algo fugaz, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que obrar en conciencia bueno, y atender, obviamente, el feedback, pero no frenarse pensando en un todo el mundo que no existe. Claro, y que además como no somos el centro del mundo, no somos el Exacto, centro de la atención de la vida de los demás, ¿no? exacto, exacto. Qué gran Buenísimo. noticia, ¿no? Sí, sí, y ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando sentimos que esa opinión que es súper personal, que nos lo recalcaban en la infancia, que nos lo recalcaban quizás en la escuela o de adultos, alguien nos hace sentir así, inseguros? ¿Qué hacer ante esta situación? Tú que has tenido conversaciones con respecto a este tema, ¿cómo mujeres, cómo otros hombres han podido de alguna forma dejar atrás el síndrome del impostor o de la impostora? Bueno, yo creo, fíjate, esto nos llevaría a hablar casi del segundo error, ¿vale? Porque el segundo error Ok, contiene la solución y la respuesta a tu pregunta, ¿no? ok. Una dificultad de las personas que sufren el síndrome de la impostora es la de aceptar el halago, ¿no? Cuando Ujú. alguien les felicita, en realidad les está generando una pesadilla, ¿no? Porque piensas, oh Dios mío, ahora me van a volver a pedir que lo haga otra vez, ¿no? Que pase otra vez por ese tormento que me ha supuesto llegar hasta aquí, ¿no? Y yo creo que es más saludable pensar, bueno, me están felicitando, ¿no? Me voy a detener y voy a ver por qué me están felicitando, cómo lo están diciendo, ¿no? ¿Qué méritos hay ahí? Y tengo que ser capaz de quedarme con eso y pasar de la sensación de no merecimiento a la sensación de merecimiento. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? Ujú. Donde me decías, bueno, ¿cómo salgo yo de todo el mundo? Bueno, es que todo el mundo podría emitir opiniones negativas, pero ¿y si le prestas atención a las opiniones positivas, qué tal? Un ejercicio, por ejemplo, podría ser llevar un registro de esos halagos, ¿no? Y esos Bueno, halagos que sean sí, genuinos, por sí, ejemplo. bueno, yo siempre, además lo comparto encantada, ¿eh? Yo tengo Ajá, un documento Word ok. histórico, que ahora por suerte tiene ya muchas páginas, por suerte, que se llama Carpeta de la Victoria. Entonces yo allí, cada vez que alguien me escribe, me dice algo sobre mis libros y tal, lo anoto. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve porque los días en que no me siento especialmente animada, ¿no? Voy allí y lo leo y pienso, bueno, en algún momento alguien encontró algo positivo en eso, ¿no? Pues eso me tiene que animar ahora. Wow, es un instrumento que debe ser súper poderoso, porque yo creo que son herramientas que nos permiten hacer tierra en cualquier momento y siempre necesitamos de esas referencias o autorreferencias para eso, poder avanzar y poder decir, mira, esto, porque a veces, ¿sabes qué pasa? ¿Qué nos pasa continuamente? Y esto puede ocurrir con la estrategia, por ejemplo, dueño de negocio que estableció una estrategia en algún momento. En el día a día salen oportunidades, se generan crisis y te olvidas de la estrategia porque estás implementando. Y cuando estás viviendo, se te olvidan mucho de esos triunfos y esas victorias que has obtenido. Entonces, poder tener un instante, así como ahora se promueve el hábito de agradecer, yo creo que también ir y buscar esas victorias de manera recurrente nos mantendría como
fuertes ante los desafíos que tenemos a diario. ¿En qué momentos tú buscas o haces referencia a ese documento de la victoria, a ese cuaderno de la victoria? ¿En qué momento más lo abres? ¿O hay algún momento en el año que te sucede que lo consultas más? No sé. No sé, por ejemplo, das una clase, ¿no? Y llegas a tu casa y dices, bueno, realmente hoy no me he lucido nada, creo que no lo he expuesto bien, no estaban nada motivados, mis participantes no han intervenido. Esto es, claro, como persona que sufre el síndrome de la impostora, esto podría desencadenar pensamientos del tipo, soy un desastre, realmente nunca más debería dar clase, pero ¿cómo me atrevo yo a dar clase? ¿Pero quién soy yo para dar clase? ¿Vale? ¿Qué va a pensar todo el mundo? Entonces, cuando aparece todo el mundo, rápidamente vamos a la carpeta de la victoria y vemos, ¿no?, los alumnos que escribieron y dijeron que para ellos había sido positivo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Neus, ¿cuál es el tercer error? El tercer error, yo prefiero hablar de la tercera solución, es estar solo. Ujú. ¿No? O sea, tú estás solo y tú dices, bueno, es que me siento un impostor porque nadie a mi alrededor está haciendo lo que yo hago, nadie a mi alrededor entiende lo que estoy proponiendo, nadie a mi alrededor escribe en el género en que yo, ¿sabes? O sea, estoy solo. Entonces, yo siempre digo que todos necesitamos un club de fans, ¿no? Que no tiene por qué ser cósmico, no tiene que ser inmenso, pero deberíamos tener personas a nuestro alrededor cuyo criterio valoremos, que sean capaces de hacer de referentes, ¿no? Y decir, no, mira, no estás solo, lo estás haciendo bien porque yo estoy aquí haciendo lo mismo, ¿no? ¿Y alguna recomendación para iniciar o construir este club de fan, esta comunidad, este grupo de apoyo? Bueno, ¿No hay- suelen ser, yo creo que es muy importante que el criterio de estas personas resuene en ti, es decir, que tú sientas que Ajá, respetas sus opiniones. ¿Sabes? Que ok. dices, ostras, esta persona cuando habla de este tema, yo le escucho, ¿no? Porque me doy cuenta de que tiene un razonamiento y que hay un trabajo detrás. Entonces, ahí yo creo que es muy importante que esa persona sea un referente y se incorpore a tu club de fans, ¿no? Ya. Y hablas de, y para un poco llevarlo más a la práctica, hablas de este club de fan es simplemente yo tener idea de quiénes son esas personas en las que me puedo apoyar, a las que puedo preguntar, en las que puedo confiar, o hablas de también, bueno, personas con las que me pueda reunir periódicamente, que pueda hacer que estas personas se relacionen, cómo constituir, si es que esta constitución se puede hacer física, este club de fan. ¿Es posible o es simplemente como una analogía para yo tenerlo en cuenta y poder entonces interactuar con ellos y poder retroalimentarme de ellos y también apoyarles, pues, ¿no? Claro, yo creo que es una analogía, pero que además es un modelo personal. Es decir, habrá personas que necesitarán organizarlo todo, sistematizarlo y encontrarse el tercer miércoles de cada mes, ¿no? Y ¿Eh? habrá personas que tendrán estrategias quizá más bilaterales, ¿no? De me relaciono con todas estas personas que quizá no se conocen entre ellas, pero que yo siento que cada uno de ellos me está aportando, ¿no? Lo que Ok, mejor le funcione a cada cual. ya. Mira, y en esta investigación que has hecho sobre el síndrome de la impostora, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y lo que más te motivó a compartir respecto a este tema? Mira, lo primero que me motivó fue la sensación, o sea, cuando yo leí por primera vez, ¿no?, el informe sobre Impostor Ujú. Syndrome, porque lo leí en inglés, Ok. pensé, esto me ha pasado a mí, ¿no? O Mm. sea, me iluminé como una bombilla. Entonces, lo que me ha motivado a salir públicamente y a escribir este tema, que no es fácil cuando uno se ha sentido o se siente ocasionalmente un impostor, es ver que cada vez que he hablado de este tema en conferencias o en mis clases, siempre hay dos o tres personas en la audiencia que se iluminan. Y pienso, bueno, esas personas también tienen que leer esto que yo he aprendido, ¿no? Con la esperanza de que les sirva. ¿Sabes, Gabriel? Porque mi mantra es un mantra que yo repito en todos mis libros, es el talento que no se ve se pierde. Entonces, cuando una persona se siente impostora, lo que hace es encogerse, ¿no? Porque detrás lo que hay es el miedo al juicio. Entonces, si con el libro consigo que apuesten un poco más, bueno, victoria. Bien. Por último, Neus, ¿alguna herramienta, algún medio que, además de lecturas como la del libro que recién publicaste,
que recomiendes para poder ayudarnos a disminuir ese síndrome, para restarle poder y salir ilesos y poder realizarnos como personas, poder vivir en su máxima expresión el talento que tenemos, el conocimiento, la experiencia y eso que tenemos para darle y aportarle al mundo. Bueno, todos esos beneficios que acabas de nombrar, yo los encuentro en una actividad que es escribir, ¿no? Yo creo que la escritura es un superpoder. Yo distingo escribir de publicar, pero el Okay. hecho solo de escribir y sacar algo de la cabeza me parece muy importante. Entonces, cuando uno debería tener prácticas de escritura diarias, ¿no? Y poder plasmar fuera de la cabeza lo que le ha pasado y cómo se ha sentido. Y esa especie de higiene mental, yo creo que es muy buena porque luego te da más claridad, ¿no? Entonces no hay síndromes que te opaquen, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y es que yo creo que todo el mundo tendría que escribir todo el rato. Sabes que ahora que lo dices, tengo una persona allegada que la psicóloga le recomendó escribir sus historias, sus anécdotas de vida. Y realmente cambiaron muchas cosas en ellas. El ver sus logros, el poderse recordar de muchas vivencias, de cómo la sobrellevó, de cómo se transformó, fue mágico para esa persona. Entonces lo conecto completamente con lo que tú dices. Neus, sabes que yo en estas entrevistas siempre a los invitados les pido alguna recomendación de lectura, ¿no? Yo en tu caso, eh, este libro, yo tengo dos libros de Neus, incluso por eso empezamos a hablar en algún momento por internet y yo le decía, Neus, compré estos libros y después que los compré me di cuenta que había tenido el pecado de no haberte leído con mayor frecuencia antes. Este me pareció una joya. Yo creo que este tiene, si no me equivoco, 7 años, ¿verdad, Neus? Tiene Ujú, 7 años. Sin sí. embargo, yo creo que este sigue estando vigente, porque todo lo que planteas acá no tiene fecha de caducidad. Entonces, de tus libros, además de Impostoras y Estupendas, ¿cuál otro recomiendas leer a las personas que buscan vivir de su experiencia, conocimiento y talento? Bueno, yo creo que el libro que más se acerca a eso y que es bastante conocido es ¿Y tú qué marca eres?, ¿no? Que es ¿Ok? un libro muy breve Ujú. que yo escribí cuando tenía que empezar a pautar mi propia marca, ¿no? Y lo que quería era dar las 4 pinceladas que me parecen básicas, porque lo de la marca lo podemos complicar ad nauseam, ¿no? Pero no es tan difícil. Entonces es, bueno, voy a leer esto, voy a hacer los ejercicios y ya Mm. está. Bien, y además que uno de los aspectos de escritura que me encantó de Neus es la sencillez y cómo de cada relato, de cada vivencia te lleva a un ejercicio, a una pregunta que te hace ir a la acción. Entonces, por lo tanto, yo recomiendo ese libro que comentaba, ya recomiendo este para todas esas personas que ya están a punto de llegar a los 40 o están en sus 40. Yo recién estoy en los 40 ¡Qué y bien! sí, sí, siento que es una etapa donde disfrutamos más la vida porque tenemos demasiada experiencia y conocimiento que ahora podemos poner en práctica y en la juventud quizás no lo aplicábamos, ¿no? Entonces, recomiendo 100% la lectura de esos libros. Voy a dejar en la caja de descripciones el libro que ella comentaba, este libro y también Impostoras y Estupendas. Algo que quieras destacar sobre Impostores Estupendas, que una invitación para que la gente que vea esta entrevista desde esta parte del mundo, Neus está en España, desde esta parte del mundo, se motiven a comprar el libro. Mira, este libro es mi libro 14 Uh -huh. y he tardado 10 años en publicarlo, no en escribirlo, en publicarlo. Cada vez que decía lo voy a publicar, se me cruzaba otro libro. Es decir, era capaz de escribir otro libro con el único objetivo de no publicar este, ¿no? Entonces, lo explico porque creo que es una muestra del compromiso, ¿no? De decir, no, yo he dicho que yo voy a salir, ¿no? Y lo voy a decir y voy a intentar apoyar a quien quiera salir también. O sea, no tengo otro motivo que no sea este.
Buenísimo, Neus. Neus, estoy súper feliz de haber tenido esta conversación contigo. Me siento privilegiado de haber tenido esta entrevista. Espero que la hayas disfrutado tanto como la disfruté yo y quería agradecerte, bueno, por la disposición, por el cariño y por la generosidad que demostraste desde el primer momento que te contacté. No, yo quiero darte a ti las gracias por las preguntas porque me he dado cuenta de que les has estado dando muchas vueltas, ¿no? Antes de hacerlas y eso siempre ayuda, ¿no? A responder y también, bueno, por la posibilidad de contactar con tu audiencia en América Latina y sobre todo en Chile, que he visitado una vez, pero hace ya demasiado tiempo, ¿no? Buenísimo. Bueno, espero que sigamos en contacto. Muchísimas gracias y un caluroso, entre comillas, porque aquí estamos pasando demasiado frío en este momento, pero un caluroso abrazo desde acá de Chile y bueno, esperemos que sigamos en contacto, Neu. Seguro, gracias a vosotros. Chao, chao. Señores, este es un espacio apoyado por nuestros amigos de Social Health, una aplicación que te puede ayudar a gestionar de manera integral, inteligente tus presencias digitales. En la caja de descripciones tienes el enlace para que disfrutes 3 meses gratis del Plan Manager y es un espacio dirigido por Dimer Duno y producido por Gabriel Patrizzi. Que esté muy bien. Chao, chao.